Hola a todos, aquí estamos en la quinta clase y penúltima de este curso de Link Building de Anchor y hoy vamos a ver algunas cositas que no hemos tocado en las clases anteriores y que es conveniente tenerlas en cuenta a la hora de trabajar nuestro enlazado externo. ¿Estás preparado? ¡Al lío! Hola a todos, soy Lucía Rico, consultora SEO y de marketing digital y creadora de contenido en luciayelseo.com. Y hoy vamos a hablar de unas cosillas que nos hemos dejado así, que no hemos tocado en las clases anteriores y que conviene tener en cuenta a la hora de trabajar nuestro enlazado externo. Así que si te parece, vamos a ir viéndolas una a una. ¿Afecta la posición del enlace? Bueno, pues es una de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar nuestro posicionamiento web y te lo voy a explicar. Vamos a verlo a través de mi página web. Esta es mi página web y aquí os voy a enseñar un post que es sobre el tema de los embudos de conversión. Y aquí vemos un montón de cosas en la página. Este es un post que tiende a infinito y lo que quiero que tengamos en cuenta son sitios donde podemos tener enlaces, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el menú, que tenemos o sea que ahí tenemos enlaces, ¿verdad? En el menú tenemos la barra lateral, tenemos bueno, aquí vamos a tener enlaces internos, en las migas de pan vamos a tener enlaces internos y aquí en la barra lateral ya podemos tener enlaces externos, ¿vale? Tenemos los de las redes sociales, tenemos cosas internas también y demás. ¿Dónde más podemos poner enlace? Pues aquí en el cuerpo del contenido. En el cuerpo de contenido es el sitio habitual donde solemos trabajar los enlaces, sobre todo si son enlaces externos, bueno, internos también, ¿no? Y si cruzamos varias veces el infinito, llegaremos al footer, que es otra zona donde hay enlaces y para abajo, aquí tenemos enlaces de las redes sociales, etc. ¿Qué os quiero enseñar con esto? Pues que hay varios sitios donde podemos ubicar el enlace, pero no todos van a valer lo mismo. Los que menos valor tienen son aquellos que se replican a lo largo de todas las páginas. ¿Y cuáles son los que se replican a lo largo de todas las páginas? Te preguntarás. ¿Cuáles son los que se replican a lo largo de todas las páginas, Lucía? Pues los que están en el footer y en el menú y en la barra lateral. Es decir, los que están en esta columna lateral, aquí, estos son los que menos valor tendrían. En el menú es poco habitual encontrar enlaces externos, pero bueno. En cualquier caso, si nosotros queremos trabajar el enlazado externo de manera eficiente y que nos transmita autoridad, ¿dónde debemos evitar que se pongan esos enlaces? Va a ser esa columna lateral, en el footer o en el menú, si es que nos dejaran. Otra cosa es la accesibilidad que tuviéramos a ese enlace. Donde tiene más peso el enlace es en el cuerpo del contenido, en esta parte de aquí. En todo esto podemos poner enlace. Existe la teoría del primer enlace que nos dice que la autoridad se va a distribuir en mayor medida a aquel enlace que esté ubicado más, o sea, que encuentre primero, por abreviar, ¿no? Es decir, iría a este. Si aquí tuviéramos, que no sé si tiene más enlaces este artículo, pero si tuviéramos más enlaces, pues el que mayor grueso de popularidad se llevaría sería ese de posicionamiento, no sé cómo, que tenemos al principio, posicionamiento SEO que tenemos ahí al principio. ¿Qué pasa si podemos, o sea, en este caso, que es un artículo hiper largo, es gigante, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros ponemos, como es tan extenso, vamos a poner ese enlace hacia arriba que lleva hacia esa página web, pero vamos a poner otro más abajo? Me lo estoy inventando porque con este pedazo de tocho, que no hay quien se lo lea, quien haya llegado abajo, pues no se acordará que arriba tenía una página, ¿no? Pues podemos poner otro por aquí, ¿vale? Me lo estoy inventando. En el caso de que pongamos dos enlaces hacia la misma URL, el traspaso de autoridad solo se va a producir en uno de esos enlaces y va a ser en el primero, en el que está ubicado en primer lugar. Por tanto, si ponemos dos enlaces, no se va a dividir la autoridad de la página en los dos enlaces que llevan a esa misma página, sino que se va a repartir solo en ese enlace que encuentra más arriba. El otro es como si no existiera. ¿Qué quiere decir eso? Que a efectos de SEO ese segundo enlace no tiene utilidad, pero en términos de usabilidad, navegación, beneficios para el usuario, sí. Y tenemos que tener siempre presente
que con los enlaces vamos a trabajar varias cosas. Por un lado está el incremento de la popularidad y del posicionamiento web, por tanto repercute en nuestra visibilidad, y por otro, nuestro objetivo con esos enlaces es mejorar el rastreo y la indexación y llevar tráfico hacia nuestra web. Y ese segundo enlace que pongamos aquí abajo nos puede ayudar en ese último punto de llevar tráfico a esa página web. Porque si yo he puesto este enlace al principio para que mejore mi rastreo, indexación, etc, 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 y yo estoy leyendo usuario, no navegador, o sea, no rastreador. Si yo soy un usuario, pues acabo de meterme en este post, yo no me voy a meter directamente aquí, pues tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante, y luego a lo mejor cuando lleve un ratazo leyendo y tal, pues a lo mejor sí que me meto en ese segundo enlace. Por tanto, es importante tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de trabajar los enlaces externos. ¿Importa la ubicación del enlace? Sí, del mismo modo que importa las veces que reproducimos un enlace en el artículo, tanto en términos de posicionamiento web como en términos de usabilidad. ¿Cómo podemos saber si nuestro enlace está furrulando, mola, lo tiene a bien Google o bien está pasando sin pena ni gloria? Una de las cosas, bueno, la cosa principal, lo que tenemos que tener principalmente en la cabeza en lo tocante a enlaces es qué queremos posicionar y qué páginas nos interesa posicionar y ubicar ese enlace en la parte más importante de esa página web, ¿vale? Y para eso tenemos que tener en cuenta determinados factores de relevancia que vimos en la clase 2, que son, pues, por ejemplo, la afinidad temática, que esté en un área relacionada con el tema de que nosotros estamos trabajando. Vamos a intentar siempre que sea posible poner los enlaces siempre en el mismo sector, ¿vale? Porque al final esto no solo nos va a dar consistencia semántica, porque estamos dando señales a Google de que nosotros estamos en este punto, sino que además nos va a ayudar a atraer tráfico segmentado, cualificado, interesado en nuestro sector, porque está nuestro enlace puesto en una página de ese sector. No solo es interesante que nuestro enlace esté en una página del sector, sino que además todo lo que engloba el enlace, todo lo que está alrededor del enlace, tiene que tener una concordancia semántica, tiene que estar apoyando esas palabras clave que nosotros queremos posicionar. Por eso, una de las prácticas que es muy efectiva a la hora de trabajar el enlazado externo es el tema de los artículos patrocinados, los artículos de invitado que se hacen en otros posts del sector, porque es una forma muy fácil de poder contextualizar nuestro enlace en algo que realmente nos interese y nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Y aunque parezca una perogrullada, debemos tener claro que nuestro enlace apunta a la URL correcta y que no está apuntando a una redirección, por ejemplo, o a algo que sea como más global. Si nosotros estamos hablando de, yo qué sé, del SEO técnico, nuestra landing no tiene sentido, bueno, tiene sentido porque está relacionada que hable sobre una página de SEO en general. Más adecuada que eso sería una página específica sobre SEO técnico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestra URL es la más adecuada para eso que queremos, que estamos trabajando. Relacionado con esto, también está el tema del texto ancla, del anchor text, que me cuesta a mí decir esta palabra, que debe incluir palabras clave. Y respecto a esto quiero abrir un paréntesis, porque por un lado tenemos en las ¿cómo se llama? La guía de principiantes de SEO de Google, nos dice que el texto ancla del enlace debe ser descriptivo, es decir, debe incluir palabras clave que describan aquello que voy a acceder dentro de esta landing. Y por otro lado, en las guidelines de Google, en la parte estas de SEO avanzado, nos está diciendo que vale, que sí, que tiene que ser descriptivo, pero que no nos pasemos con la optimización de estos enlaces, porque es una de las señales que nos está diciendo que ese enlace no es natural. Mira, os lo voy a enseñar aquí en lo de enlaces naturales, que la tengo aquí. De hecho, lo tengo subrayado para enseñarles. Nos dice que nuestra postura sobre los enlaces que apuntan a un sitio no ha cambiado, los esquemas de enlaces son el eje del mal,
y bueno, nos tiene aquí el vídeo y demás. Y para ilustrar un determinado tipo de enlace pagado hemos creado un ejemplo ficticio. Todos los enlaces son dofollow, que es un caso que nos encontramos el otro día en la auditoría SEO, en la auditoría de backlinks. Nos encontramos que todo el perfil de enlaces era dofollow, con lo cual, o sea, pega un cante que te mueres, y claramente utilizan textos de anclaje altamente optimizados. Y vamos a ver, voy a poner esto en zoom para que entendamos lo que considera Google como altamente optimizado. Y nos dice aquí que Londres es una ciudad multicultural donde puedes volar barato. Desde muchos aeropuertos del mundo, en Londres puedes encontrar ropa de diseño en muchas tiendas, especialmente en la zona de Tatal, y ahí es donde encontramos nuestros hoteles de oferta. Y esto o sea, fijaos que esto es lo que considera Google altamente optimizado, o sea, y es una práctica habitual que trabajemos así los enlaces. Por tanto, debemos tener cuidado a la hora de elegir los textos anclas, y sí deben tener palabras clave, pero no deben estar sobreoptimizados. Debemos tener en cuenta que lo natural, lo orgánico, lo que no responde a esquemas es lo que sea así un poco más aleatorio. Por eso, ¿deben incluir palabras clave en nuestros textos anclas? Sí. ¿Siempre? No. Debemos jugar con todo ello. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta no solo es el contexto de todo el artículo, de donde está ubicado nuestro enlace, sino que también tenemos que tener en cuenta, si nuestro enlace está aquí, las palabras que tiene delante y las que tiene detrás. Esa frase donde está inmerso ese enlace también son muy importantes por el tema de la contextualización que estábamos hablando. Por tanto, si nosotros vamos a trabajar el tema del enlace y no lo vamos a hacer mediante un artículo, vamos a prestar atención que el anchor tag esté bien integrado en una frase con sentido, y que aunque a lo mejor decidamos utilizar un texto basura, pero que las palabras que están delante y detrás de ese texto basura de pincha aquí estén relacionadas con el texto ancla que en realidad nos interesa, o con lo que está relacionado a nuestra página web. Otra de las cosas que podemos hacer con el tema de los enlaces es poner los enlaces a imágenes de nuestro sitio. A mí esta práctica no es una práctica que me encante, sí que es cierto que es muy habitual porque es una forma fácil de conseguir un enlace, pero a mí no me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, en el caso de las imágenes tiene las particularidades de no podemos poner texto ancla. Entonces lo que va a coger Google como texto ancla es el atributo alt de la imagen, que es esa etiqueta, ese atributo que nosotros le ponemos a las imágenes para posicionar en Google Imágenes, que en realidad está orientada a mejorar la accesibilidad web a las personas con deficiencias visuales o auditivas o lo que sea. Nosotros ponemos un enlace a la imagen y el atributo alt hace de anchor text. ¿Qué es lo que pasa con las imágenes? Pues que cuando tenemos una imagen alojada en nuestro sitio web y estamos enlazando a nuestra página, al final están consumiendo recursos cada vez que hagan clic en esa imagen. Y eso puede pasarnos factura a la hora de carga de la imagen, o que se nos pueda caer la página web. Entonces a mí no es una de las cosas que más me entusiasman los enlaces a imágenes, pero bueno, ahí están. Cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar nuestro enlace es que la página donde vamos a alojar ese enlace no tiene, o tiene muy poquito porcentaje de enlaces spam y este tipo de cosas. Al final debemos recordar que todo se transmite, no solo la autoridad, y se va a transmitir también ese porcentaje de spam que tenga esa página. Por tanto, tenemos que fijarnos en el perfil de enlaces que tiene esa página web y también en los enlaces salientes, porque cuando encuentras un porcentaje muy alto de enlaces salientes, pues al final hay una línea muy delgada que separa una página web que tiene muchos enlaces de una granja de enlaces. Entonces, a mí personalmente el tema de las páginas que tienen muchos enlaces hacia afuera tampoco me gusta especialmente, porque te transmite mucha menos autoridad y demás. Entonces, yo soy de las que piensan que menos poco y bien que mucho y a cascoporro. Y ojo, que también hay que puntualizar. Estamos hablando, o yo me estoy refiriendo en concreto a empresas, a marcas
O sea, no a nichos. En el nicho pues ya guarrea todo lo que te dé la gana, ¿sabes? Pero para marcas hay que cuidar un poquito este tipo de cosas, y los enlaces salientes pues tenemos que prestarle también atención. Y lo mismo que debemos prestar atención a los enlaces que apuntan a ese sitio donde vamos a poner el enlace. Como hablábamos el otro día, de no solo es la autoridad, al final la autoridad que me va a transmitir a mí una página web va a depender de la autoridad que tenga a sus espaldas, y esa va a depender de la autoridad de los enlaces que tenga apuntando hacia esa página. Por tanto, como decíamos, analizar el perfil de enlaces y analizar los enlaces salientes un poquito, por lo menos en número. Sin duda, si tuviéramos que quedarnos con una métrica principal a la hora de saber si nuestro enlace está funcionando, es la del tráfico web. O sea, no hay métrica mejor. Ya no es la autoridad que te transmita, ya no es el posicionamiento, ya no es eso, es el tráfico. Al final, cuando te está llevando tráfico, ese enlace a tu página web, ese enlace te está funcionando y es maravilloso. Porque piensa, como decíamos al principio, que los enlaces están buscando, por un lado, aumentar la relevancia de tu página web, que va a repercutir en el rastreo, indexación, visibilidad, reputación, etc. Y por otro lado, el objetivo principal de hacer estas acciones es conseguir tráfico cualificado hacia nuestra página web. Y por cualificado nos referimos a personas que están interesadas en nuestro sector, que están por tanto segmentadas y que tienen cierto interés en adquirir nuestro producto o servicio. Eso es cualificado, tiene un potencial de compra o de adquisición, ¿no? Pues si nos lleva ese enlace tráfico hacia nuestra página web, hemos triunfado como la Coca-Cola. Por tanto, vamos a buscar no solo el número, no solo el índice, no solo la métrica, sino vamos a buscar la utilidad de ese enlace. Lo ideal de los enlaces es que sean do follow, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos ahora mismo un montón de etiquetas que nos ha puesto Google para etiquetar nuestros enlaces, que si son sponsor, que si son UGC, que si son no follow, en fin, tenemos varias etiquetas con las que catalogar ese contenido, ese enlace, que estamos trabajando en la página web. Ergo, tenemos que etiquetar esos enlaces de esta forma. Es una forma de decirle a Google, vale, o sea, yo estoy haciendo esto, estoy adquiriendo este enlace, pero lo estoy etiquetando como tal. Porque nos da esa opción. Al final todo se trata de conocer cómo funciona Google, conocer sus pautas, sus recomendaciones, intentar llevar las máximas posibles a nuestro terreno. En nuestro proyecto, quiero decir mejor. Más cosas con esto, pues que podemos jugar y intentar meter algunos follow, así como de vez en cuando y demás. Al final lo que buscamos es que no se comporten como un esquema, que no se note que sea algo estructurado y que sea un poco pues anárquico, caótico, ¿no? Porque en definitiva, cuando tú te paras a analizar algunas páginas web de marcas, de las típicas bloggers que nacieron hace 10 años, de estas de moda o cocina o lo que sea, te paras a analizar su perfil de enlaces, tú vas a encontrar un montón de enlaces y o no tienen texto ancla, o lo tienen vacío, o son blogs, o te ponen pincha aquí, unos son follow, no follow, dos follow en general a lo mejor tienen un 2 o un 3%. Entonces, eso sería lo natural. Tú estás trabajando y te van llegando los enlaces, porque ese perfil no ha trabajado los enlaces. Entonces, a mí me gusta mucho analizar ese tipo de páginas de no están haciendo SEO, para ver cómo están posicionando y demás, porque te da muchas pistas de esa naturalidad como tiene que ser, ¿no? Entonces, vamos a jugar un poquito con las etiquetas, colaremos algunos follow, pero debemos etiquetar los enlaces bien para que no levanta sospechas, y como nos decía las guidelines de Google, pues que si está muy sobreoptimizado los textos ancla y demás, pues al final pega cante. Pues con la categorización de los enlaces pasa lo mismo. Y además tenemos que tener en cuenta que
los enlaces debe apuntar a la URL definitiva. Esto quiere decir que no haya una redirección de por medio. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces tenemos una URL X y que al cabo del tiempo la cambiamos por otra más friendly. Vale, pues hasta ahí bien. Y nosotros tenemos nuestra redirección 301 y estupendo, que funciona a la misma maravilla. Todo maravilloso. Pero tenemos que fijarnos en los enlaces que apuntan a esa URL que hemos modificado y, en la medida de lo posible, intentar corregir esa URL en todos los sitios que está puesto que tienen enlace hacia nuestra página, ¿vale? Contactaremos con la página web, el 80% de las veces no nos harán caso, pero nosotros tenemos que intentarlo porque al final es una carga al servidor, por decirlo de alguna manera, que no vamos a hacer al estar apuntando a esa URL definitiva. Entonces, en la medida de lo posible, siempre vamos a hacer que ese enlace sea directo y no mediante redirección. Otra de las cosas que podemos pensar, si te has leído la documentación de Google, otras de las cosas que podemos pensar es que podemos conseguir enlaces sin hacer nada más allá que un contenido de valor soberano, ¿no? Que es lo que nos dice Google en las recomendaciones cuando te dice consejos para ser blogger, por ejemplo, ¿no? Y te dice, bueno, pues consejos para ser blogger, que crea un contenido de la hostia, un contenido de memorable, que sea extraordinario y que sea lo nunca visto y él no va más y que aporte un valor del copón. Bien, cuando tú haces ese tipo de contenidos, Google dice que conseguirás enlaces de forma natural. Bueno, pues es que no siempre es así. Tenemos que hacer unas series mínimas. Te estoy hablando por no hacer nada, para que nos entendamos. Me refiero a escribir el artículo y ya está. Tenemos que hacer unas acciones mínimas y esas acciones mínimas van a ser, pues, compartirlo en redes sociales o en páginas donde se maximice la difusión de este artículo, en fin, en grupos de Facebook, etc, o spameando grupos, yo qué sé, ¿sabes? Darle difusión, en definitiva. Esto sería la P de promoción de las 4 P del marketing, ¿no? Bueno, pues conseguir enlaces así es lento. Y los enlaces que vas a conseguir, bueno, por lo menos bajo mi experiencia, los enlaces que vamos a conseguir por esta vía van a ser unos enlaces muy pobres que van a tener muy poca autoridad de página, que van a tener una relación con nosotros a lo mejor no tienen ni siquiera relación con nuestro sector. El texto ancla obviamente no va a estar optimizado, a lo mejor está en Cayo Coco, ¿sabes? O sea, no está ni en tu país, ni en un país donde tú quieras posicionar. Va a estar siempre a expensas de dónde surja el enlace. Si nosotros queremos posicionar en España por X palabra clave relacionada directamente con nuestro sector, trabajar así el enlazado externo es poco eficiente. Además de poco eficiente, no es nada rápido, ni muchísimo menos. No es que trabajar de otra manera sea mucho más rápido, pero es más eficiente, es más eficaz, ¿no? Entonces vamos a intentar, en la medida de lo posible, tomar una actitud proactiva en la búsqueda de enlaces y yo qué sé, pues darle de alta en directorios, comentar en foros, comentar en blog, replicar enlaces de nuestra competencia, comprar enlaces o artículos patrocinados, hacer web posting, en fin, cada uno lo que considere. Otra de las cosas que te puedes estar preguntando es cómo elegir los anchor text, cómo elegir los textos ancla. Amiga, bueno, pues yo te voy a decir que hay 1.000.000 de formas y que todas están relacionadas con las palabras clave, obviamente. Para mí es importante diferenciar siempre los textos ancla que acompañan a los enlaces internos y los textos ancla que acompañan a los enlaces externos, ¿no? De todas formas, como veíamos antes, los textos ancla altamente optimizados, como los considera Google, son pistas para determinar que esos enlaces no son naturales, ¿vale? En los enlaces internos puedes trabajarlos, pues a mí me gusta, ahora te voy a enseñar cómo, con Search Console, porque nos ayuda a mejorar la semántica de la web. Incluso nos podemos servir de Search Console para enriquecer ese enlace, pero tenemos que jugar con sabiduría, por decirlo de alguna manera. Si sabemos que lo que considera
como muy optimizado según las guidelines de Google. Si sabemos que esos son ese Anchor que nos pone de ejemplo, son ejemplos de Anchor muy optimizado, sobreoptimizado, podemos jugar con los textos ancla. Pero antes de decirte más o menos con qué tenemos que hacer, vamos a ver cómo hacerlo en Search Console. Bueno, pues nos vamos a Search Console. Y aquí he realizado ya una búsqueda, ¿vale? Y os voy a decir lo que he hecho. Me he ido a resultados de búsqueda, lo he dejado en búsqueda web, los últimos 5 meses. Vamos a seleccionar el posicionamiento y el CTR medio, ¿vale? Y nos vamos. Lo voy a dejar en texto web los últimos 3 meses, pero si podemos poner, vamos a poner los últimos 6 meses, por ejemplo. Y le vamos a dar a nuevo y le vamos a dar a consulta. Y nosotros queremos poner un enlace sobre posicionamiento web en la página que os he enseñado antes del artículo, ¿vale? Posicionamiento web lo podemos encontrar como sinónimos de posicionamiento web. Podemos encontrarlo posicionamiento web, posicionamiento SEO, posicionamiento orgánico, en fin. Así que como son varias formas las que nos podemos encontrar para denominar a ese elemento, lo vamos a hacer por una regex y que contenga posicionamiento SEO o posicionamiento web, y vamos a poner también orgánico. Y vamos a ver qué nos sale aquí. Aquí tenemos una serie de palabras: trucos, curso, posicionamiento web, trucos, otros cursos gratis, tips. Vale. Nosotros vamos a filtrar esto por país. Pues nosotros queremos posicionar en España, para quedarnos solo las palabras por las que nos encuentran aquí. Posicionamiento web Badajoz, posicionamiento web. Mira, si nosotros ponemos un enlace con posicionamiento web Badajoz, lo mismo, está muy optimizado. ¿Qué podríamos hacer? Poner posicionamiento web Badajoz y luego un texto basurilla aquí o no sé cuánto. Posicionamiento web truco, posicionamiento SEO, uso trucos, lo que nos usan truco. Vale, pues no tenemos, sí tenemos más. Posicionamiento web, local, Badajoz, factores, cómo aprender, posicionamiento SEO. Vale, mira, pues posicionamiento SEO, definición, podría servirnos a la hora de poner ese texto ancla, ¿vale? No es algo que esté, o sea, creo que se puede integrar bastante bien en este texto, jugando con las palabras. Cuando hablamos de posicionamiento, pues podríamos cambiarlo por si quieres saber la definición de posicionamiento web es tal, y ahí le podemos poner el enlace, por ejemplo. Y si no, lo que podemos hacer también es lo que hablábamos antes. Podemos poner, yo que sé, posicionamiento web Badajoz. Hay muchas empresas, me lo estoy inventando, hay muchas empresas de posicionamiento web en Badajoz, y en empresas, por ejemplo, ponerle el enlace hacia nuestra página, cosas así, por ejemplo. Pero es aquí en definitiva, yo lo que os quería mostrar no es tanto cómo seleccionarlo, sino que lo podemos hacer con Search Console, ¿vale? Quería enseñaros la forma, ¿vale? Pues dicho esto, nosotros nos hemos servido de Search Console para encontrar algunas palabras long tail que nos van a ayudar a definir nuestros textos ancla para nuestros enlaces salientes. Nuestros enlaces entrantes, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que poner como texto ancla? Si hemos dicho que por un lado tienen que ser descriptivos y por otro pueden estar sobreoptimizados. Bueno, pues para las veces que queramos hacer un texto descriptivo nos vamos a servir de Search Console, y luego a partir de ahí vamos a intentar hacernos una lista, y en esa lista, que figure, por ejemplo, nuestra marca más la palabra clave, nuestra marca más la ubicación, nuestra palabra clave más la ubicación, texto basura, importante, con varias
textos basura, clic aquí, este enlace, esta empresa, aquí, cosas. Y con todo eso ya nos podemos ir a buscar los enlaces e ir jugando con cada uno de esos textos ancla, de tal forma que nuestro único objetivo en la vida, consiguiendo enlaces, es simular naturalidad. Decía Oscar Wilde, que la naturalidad es la más difícil de las poses. Pues creo que en link building pasa un poquito lo mismo, pero creo que podemos hacerlo de manera que no sea invasiva y que quede pues bastante natural, ¿vale? Bueno, pues ahora que hemos visto algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta para trabajar nuestro link building, vamos a hacer una checklist para trabajar esos enlaces externos, ¿vale? El puesto 0 de esta lista de tareas se va a encontrar el aprender, el tener claro lo que es la teoría de lo que supone la autoridad, la relevancia de una página web. Es decir, yo os invito a que os leáis la documentación de Google, sus guidelines, y que no que te las aprendas de memorieta, pero por lo menos que las aprendas. Una vez que tenemos esa base teórica, que creo que es importante, a mí me gusta, yo también será, que soy muy empollona y me gusta saber el porqué de las cosas, ¿no? Pero una vez que tenemos esos conocimientos básicos teóricos, ahí es cuando podemos empezar a elaborar nuestra estrategia de link building. ¿Y cómo vamos a empezar a hacerla? Pues el punto de partida siempre lo va a determinar nuestra situación actual. ¿Cómo definimos nuestra situación actual? Mediante un análisis de backlinks, una auditoría de enlaces, que lo vimos en la clase 3. En la clase 3 vimos cómo hacer un análisis de enlaces y tenemos que hacerlo para poder establecer prioridad, que es el paso número 2 que tenemos que hacer en nuestra estrategia del link building. Una vez que hemos analizado nuestros enlaces, podemos establecer prioridades entre ellos. Y además de las prioridades, esas prioridades van a venir delimitadas por dos cosas: por nuestro posicionamiento y por el posicionamiento, la complejidad o la competitividad que encontremos en la página de resultados. Si os acordáis, en el análisis que hicimos teníamos un Excel y en el Excel le estamos dando un número a cada uno a las métricas de nuestros competidores para poder hallar las necesidades reales de enlaces para nuestra página. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Con eso establecemos las prioridades. Después que ya tenemos establecidas las prioridades, vamos a decir, bueno, pues me voy a empezar por este enlace. Y ahí es cuando analizamos a nuestros competidores. En el análisis lo hemos analizado de manera cuantitativa. Ahora lo vamos a analizar de manera cualitativa, es decir, nos metemos en su página, vemos los textos anclas que está utilizando, vemos los enlaces que están apuntando a esa página, en fin, analizamos de manera más cualitativa las características del link building de esa página de nuestro competidor. Ya tenemos nuestra prioridad, ya tenemos nuestros competidores establecidos, ya sabemos cuáles son sus textos anclas, todos sus avíos. Ahora vamos a hacer nosotros una pequeña listita de nuestras necesidades de enlaces y unas listitas con los textos anclas posibles que debemos utilizar. Si nuestros competidores, por ejemplo, no han utilizado palabra clave de marca o palabra clave más marca, pues nosotros podemos utilizar a lo mejor la ubicación. En fin, que eso nos lo va a ir cantando el análisis que hagamos de nuestros competidores para estas leads. Una vez que ya tenemos nuestro listado y nuestras necesidades más o menos determinadas en base a nuestra situación actual y a la situación en la que se encuentran nuestros competidores, decidimos qué narices vamos a hacer con los enlaces, cuánto presupuesto le vamos a dedicar y cuáles son nuestros objetivos, que pueden ser desde captar leads hasta una generación de reputación online, porque ahora no tengamos reputación ninguna en digital y nuestro core de negocio esté principalmente en offline, ¿vale? Pues en base a esto nosotros vamos a trabajarlo de una manera u otra, ¿no? Pues eso lo tenemos que determinar también. Otro punto de nuestra checklist y que es muy importante es que no vamos a centrar todos nuestros enlaces, o sea, nuestros esfuerzos a la hora de conseguir enlaces en solo comprarlo o solo conseguirlos gratis o solo comentando en blog no.
O sea, nosotros vamos a intentar diversificar. ¿Por qué? Porque es lo natural. Lo natural es que haya varias cosas, varios sitios, varios dominios, y lo natural es que pues eso, que tengamos varias vías. Más que natural, lo interesante es que tengamos varias vías, por eso de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Así que vamos a diversificar y vamos a intentar tener un perfil rico en enlaces, diverso, y que nos ayude a conseguir esos objetivos que nos hemos marcado. Importante el último punto, bueno, el penúltimo punto, que es desmarcarnos de la competencia. ¿Y por qué es importante? Porque yo siempre digo con este tipo de cosas que cuanto más fácil es conseguir un enlace, más fácil va a ser replicarlo por parte de tu competencia. Por tanto, vamos a intentar dedicarle un poquito de cariñito a la consecución de enlaces. Para eso te puedes nutrir de un Anchor, que tiene, pues es que nos lo pone súper fácil. Ya lo habéis visto cuando vimos el tema de conseguir enlaces. Ya vimos que un Anchor es súper fácil con la parte de afinidad para conseguir webs afines, la parte de las métricas que tiene, el seguimiento te facilita mucho la vida. Por tanto, vamos a desmarcarnos de nuestra competencia, vamos a conseguir enlaces que sean de renombre. Pero ojo, esta es una fase quizás que cuando ya hayamos conseguido al menos igualar los enlaces de nuestra competencia. Después ya nos mejoramos, y por igualar no me refiero a replicar los enlaces de nuestra competencia, sino igualarlo en temas de pues número de enlaces o AnchorTech, o cuando ya hayamos trabajado un poquito ese perfil de enlaces, ya podemos darle un punch para subir con otros enlaces de una mayor calidad y autoridad. Y por último, lo que tenemos que hacer es medir. Y eso lo vamos a ver en la clase número 6, que es el día 26 de mayo. El día 26 de mayo es la última clase. Y dirás, ostras, el 19 no hay clase. El 19 tenemos un directo, una mesa redonda con Psico de Andrés, con el Fénix Sánchez, con Marta Arribas, con Rocío Santamaría, y yo ahí moderando la mesa para que no llegue la sangre al río, porque no sé lo que puede salir de ahí. Lo que me parece muy interesante es que son 4 perfiles que trabajan el link building de manera muy diferente, y me parece que puede ser muy enriquecedor para todos conocer las diferentes perspectivas, las diferentes problemáticas que se encuentra cada uno de esos perfiles y las diferentes formas de conseguir enlaces. Así que te invito a que te inscribas en la página que vas a tener en la descripción de este vídeo, porque una vez que finalice todo este mogollón, tanto la mesa redonda como la última clase, vas a recibir el ebook gratuito en tu o en bandeja de correo electrónico, y vas a encontrar dentro de ese ebook nuestra Excel para hacer la auditoría de backlinks, además de todo el contenido de este curso de link building de Anchor. Así que yo me despido por hoy, nos vemos la próxima semana en vivo y en directo, y después ya con la última clase para medir y vencer. ¡Chao!